Muy buenos días a todos, bienvenidos a este video informativo en el cual vamos a hacer una entrevista a la señora Mary. acerca con el desplazamiento forzado en los años 80. Comencemos con las preguntas. La primera pregunta es si tu experiencia con el desplazamiento forzado ha repercutido en tu vida diaria en la actualidad. Pues no mucho, porque como tú dices, fueron los años 80. Yo en ese entonces estaba como entre 4 y 5 años. eh, Al desplazarnos a otra ciudad, digamos que para mí fue como empezar algo que ya había, como reempezar algo que ya había iniciado, pero que hasta ahora no había hecho mella tanto en mí por la edad que tenía, sino entonces yo llegué a otra ciudad a empezar mis estudios, a empezar mi vida cotidiana, digamos lo que una niña suele hacer a su edad. Entonces para mí no tanto, sino de pronto para mis padres sí fue un poquito traumático el tema de cambiar de ciudad y dejar como atrás todo lo que habían conseguido. Bien, siguiente pregunta. ¿Podrías contarnos de qué manera esa experiencia afectó en el momento? Digamos que para mí en lo personal y para mis hermanos, yo creo que fue como dejar los amigos que uno ya a esa corta edad tenía y como que dejar el ambiente donde uno estaba acostumbrado a estar, a dejar su escuela y a dejar más que todo como sus amistades. Entiendo. Ahora, ¿podrías explicarnos a detalle tu experiencia frente a esta situación? Eh, pues en ese entonces pocas cosas se entendía sobre qué era como que abandonar una cosa para irse para otro lado. Ya con el tiempo entendí que era el desplazamiento por, por la, digamos que como por la guerra que había entre estos dos bandos de poderes. Entonces, en el momento, pues a mí me parecía como, incluso a mis hermanos, como algo lindo, como que viajar y como que llegar a empacar, porque uno poco entendía, eh, digamos, cuál es la situación real. Pero te repito que pues para mis padres sí fue traumático el hecho de llegar a otra ciudad, porque eso pasó fue en San Vicente de Chucurí, entonces de San Vicente nos trasladamos acá para Bucaramanga, entonces fue llegar a una ciudad nueva. Para mis padres fue llegar a una ciudad nueva, empezar de nuevo a trabajar y hacer otra vez como buscar recursos para obviamente sacar a su familia adelante. Entonces para ellos fue un poco más traumático y más complicado que para nosotros que éramos muy niños, porque uno de niños siempre trata de adaptarse muy rápido a otros nuevos ambientes. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto tuvo esta situación en tu familia o a largo o mediano plazo? Pues lo que te digo en la parte económica, yo creo que fue la que más afectó a mis padres y a nosotros, porque pues lo que te digo fue como llegar a empezar otra vez y a buscar, pero entonces ellos pues, los padres siempre nos enseñaron a que la familia unida siempre se mantiene unida y sale adelante unida. Entonces eso fue como la fuerza que a nosotros nos dio y siempre estuvimos unidos y, y nos sacaron adelante y gracias a Dios con la ayuda de muchas familias y muchos amigos que nos ayudaron y, y ya pues lo económico poco a poco se recupera, pero pues había algo más importante que era nuestra integridad y nuestra vida y eso fue lo que nuestros papás quisieron rescatar y salvar. Y yo los aplaudo muchísimo y los admiro por todo ese esfuerzo y ese gran valor que hicieron al, al dejar sus cosas pues para salvar a su familia. Ok, bien. Bueno, entonces, me estás diciendo que tu círculo familiar lo que hizo fue, más que todos tus papás, protegerte de esa guerra interna que había en tu pueblo natal. Sí, fue como, y no solo a mí, sino a mis hermanos. Yo, vuelvo y te digo, yo tenía como entre 4 y 5 años y sí nos afectaba mucho porque obviamente uno pequeño, pero se daba cuenta que había un problema de conflicto
y que nuestros papás trataban como las gallinitas cuando agarran a todos sus pollitos y trataban pues obviamente de resguardar a sus pollitos. Entonces era como eso, ¿no? Entonces uno se daba cuenta que algo pasaba y algo malo cuando sus papás trataban de protegernos, y eso fue lo que ellos hicieron, proteger a sus hijitos, y decidieron, no porque los hayan obligado, según cuentan pues, mis papás, que no es porque los hayan obligado a salirse, sino que porque ellos decidieron voluntariamente decir, vamos a salirnos en medio de este conflicto, vamos a salirnos y vamos a proteger a nuestra familia, y no nos vamos a quedar acá a arriesgarlos. Finalmente, ¿qué tipo de ayuda cree que lo hubiera favorecido? Yo pienso que la ayuda que en ese momento mis padres necesitaban era la ayuda del gobierno, porque gracias a Dios cuando llegamos acá a esta ciudad tuvimos ayuda, pero allá necesitábamos más que como la ayuda del gobierno, que estuviera como más pendiente de todas aquellas familias que de una u otra forma fueron obligadas a salir de sus casas, como que las dejaron solas a la deriva, como que ustedes miren para dónde se van y para dónde y con quién y cómo. Entonces sí fue un poco falta de ayuda del gobierno, de todas aquellas familias, que fueron varias las que salíamos en ese momento. Bueno, muchas gracias. Y recordemos que el desplazamiento forzado es algo que se sigue viendo hoy en día lamentablemente, Sí. como en ese tipo de pueblos donde se presentan mayoría de conflictos. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por responder estas preguntas.